veces no hemos soñado con esa vida que tanto deseamos? O querer tener ese cuerpo fomentado por hábitos saludables, por ejercicio o otras actividades físicas. O peor aún, cada año nos proponemos los mismos propósitos y metas y cuando llegamos al fin de año nos dimos cuenta de que seguimos con los mismos hábitos y la misma vida que juramos este año se iba a cambiar, sin tener ningún resultado favorable, y otra vez repetimos el mismo ciclo una y otra vez sin tener ningún resultado. Pues bien, déjame decirte que no eres el único que le ha pasado esto. Realmente vivimos en un estado donde la dopamina falsa ha reinado tanto en nuestra mente que se ha estado apoderando de nosotros. Cuando con un simple clic o un simple ejercicio como lo es deslizar tu dedo, se convierte en un shock de dopamina que nos hace aferrarnos como una adicción a ello, prolongando un estado de procrastinación y dejando de lado nuestras tareas diarias. Y así en repetitivas veces. Y cuando nos damos cuenta de todo el tiempo que desperdiciamos, nos llegan los pensamientos negativos diciéndonos: ya no tengo tiempo para hacer ejercicio, mejor dejo mañana mi proyecto, después platico con el cliente. Y así perdemos tiempo prolongado y en algunas ocasiones hasta perdiendo clientes y dinero. Y sí, yo estuve ahí. Yo también fui una persona que se fue guiando poco a poco por la procrastinación, dejando de lado tareas tan importantes como lo puede ser un cliente, tomando en cuenta que cuento con la habilidad, con el talento necesario para solventar la tarea. Sin embargo, siempre la postergaba por hacer tareas que simplemente me hacían perder mi tiempo. Y es por eso que hoy quiero hacer este video para ti, donde te quiero explicar cuáles son las formas de la procrastinación y cómo se emplean en nuestro cerebro, cómo saber detectarlos, pero sobre todo lo más importante, cómo superarlos, y todo bajo experiencia propia. Por más de 5 años me la pasé procrastinando día tras día, dejando pendientes, trabajos, hasta en algunos casos clientes, por no poder superar esa barrera de la procrastinación. Sin embargo, esto me ha causado mucho ruido en mi cabeza, porque a pesar de ser una persona comprometida conmigo mismo, me di cuenta de que me volvía adicto a otras actividades y dejaba las importantes para el último, dejándome estrés o pensamientos negativos de no puedo, cuando muchas de las veces estas actividades eran algo tan simple, pero por cuestiones de desperdiciar mi tiempo se hacían imposibles. Y en los últimos 2 años me volví una persona comprometida, mejorando mis habilidades como emprendedor, pero sobre todo me convertí en una mejor persona, rompiendo la barrera de la procrastinación. Y es por eso que hago este video para ti, para que tú no cometas mi mismo error, manteniéndote enfocado de toda tarea que te puedas imaginar. Pero para eso, déjame explicarte a detalle qué es la procrastinación, ya que debemos de entenderlo con sus múltiples puntos, para darnos una idea detallada de cómo combatirlo, y sobre todo, cómo es que nos han hecho creer de manera errónea cómo se manifiesta entre nosotros. Pero antes de empezar, dale like al botón de suscribirse, para que no te pierdas ninguno de mis videos, que no sabes lo mucho que me ayudas y me motivas a seguir haciendo este tipo de videos. Sin más dilación, comencemos. La procrastinación. La procrastinación es un concepto que se puso de moda en los últimos años, ya que es una fuerza muy fuerte que hace que prolongamos nuestras tareas y toma el control completo de nuestros objetivos de vida. Si bien esto te ha pasado alguna vez o te está pasando, déjame decirte que no eres el único en realidad. Esto a menudo suele pasarle a las personas, ya que la procrastinación es un hábito de postergar una tarea o responsabilidad que se nos hace un poco atractiva y en algunas ocasiones difícil. Sin embargo, somos conscientes que estas actividades son clave para nuestros proyectos de vida o trabajos de nuestro día a día, y sabemos que el no hacerlas también conlleva consecuencias grandes, como puede ser un regaño de algún directivo, maestro, ansiedad, estrés, etc. Y antes que nada, la procrastinación no es simple flojera, como nos lo han vendido a lo largo del tiempo. Es más o menos, para entenderlo mejor, un mecanismo de defensa que nuestro mismo cerebro nos ha proporcionado. Nuestro cerebro, cuando una situación o tarea suele ser muy complicada o genera algunos problemas, esta suele eliminarlo o evadirlo, o más bien dicho, postergarlo. Ya esto lo llamamos la procrastinación. Así es. La procrastinación no es nada más que la evasión de emociones. Cuando nuestro cerebro detecta que las actividades que estamos realizando generan ansiedad, estrés o en algunos casos depresión, crea un mecanismo de defensa que provoca que dejemos la actividad queriéndola eliminar con distracciones o actividades más placenteras, haciéndolas que dejemos la actividad de lado y nos rindamos de manera no deseada. Esta actividad por normalidad suele estar sujeta a tener por medio emociones muy fuertes como ansiedad, estrés o en algunos casos la presión
por hacerlo bien. Pues bien, para el cerebro estas emociones son amenaza, porque si bien es cierto, ¿para quién el estrés o la ansiedad son buenas, no? Entonces, esta siempre encontrará la manera de alejarlas o crear un sistema para eliminarlas de manera permanente. Sin embargo, estas actividades a veces son necesarias en nuestro día a día, sea porque es nuestro trabajo, porque es nuestro proyecto de vida, no sabemos. Entonces, nuestro cerebro de manera automática crea un sistema de defensa que hace que nos distraigamos o peor aún, que con facilidad nos alejemos de todas esas actividades, y es ahí donde debemos de tener cuidado. Así es como la procrastinación nos ataca. Sin embargo, déjame decirte que existen distintos tipos de procrastinación, ya que esta depende mucho de la actividad o relación psicológica que se maneja en la actividad. Por lo tanto, las consecuencias son mayores o más leves de manejar, a lo que me lleva al siguiente punto. Tipos de procrastinación. Como ya te lo expliqué anteriormente, la procrastinación no siempre se manifiesta de la misma manera. Esta depende de muchos aspectos de la actividad que debemos de realizar, el tiempo el cual debemos entregar la actividad, la dificultad de la tarea. Por lo tanto, existen múltiples tipos de procrastinación. Hoy te quiero hablar solo de 3. Para mí son las más comunes e importantes que tenemos que tener en cuenta. Procrastinación crónica. La procrastinación crónica, para definir de una manera adecuada, es cuando una persona empieza a posponer de manera continua una tarea. Esto es muy habitual con las personas que no tienen fecha límite y solemos evitarlo repentinamente, pero esto tiene un defecto inadecuado en nuestro pensamiento. Cuando más pasa el tiempo, nos damos cuenta que este tipo de pendientes suelen afectarnos en cuestiones saludables y en nuestra calidad de vida, porque al no tener una fecha definida como tal, solemos posponer el ejercicio o ese proyecto que prometimos que este año lo íbamos a hacer y que lo iba a explotar, o ir a visitar a un cliente, etc. Solemos evitarlos de manera exponencial, y eso, al ver que no tenemos resultado alguno, nos contagia de esos pensamientos del no puedo, ¿por qué no lo hice cuando pude? O peor aún, por miedo al que dirán. Procrastinación evitativa. La procrastinación evitativa se manifiesta cuando ya ejercemos la actividad. Sin embargo, la solemos evitar con distracciones o simplemente nos distraemos fácilmente. Este tipo de procrastinación no se trata de posponer, sino más bien de distraer. Esto se puede ver con la gente que ya está ejerciendo la actividad o la tarea deseada. Sin embargo, suelen distraerse muy fácilmente, como lo puede ser con un mensaje de texto, un TikTok que te mandó un amigo o ese compañero que simplemente nos molesta en el momento. Y después solemos engranarnos o seguir postergando la actividad que estábamos haciendo, y esto provoca que cuando te des cuenta ya pasaron un par de horas y ahora te sientes súper molesto e irritable o ansioso porque no pudiste hacer esa tarea que tenías que hacer. Procrastinación por resistencia. Esta procrastinación es de las más fuertes y más peligrosas que a mí en lo personal es la que más me ha contagiado hasta el momento. Y esta consiste en que por más que lo intentemos, siempre existe esa resistencia del no hacerlo. Tienes el tiempo, la habilidad, la emoción, las ganas de hacerlo, sin embargo no logras comenzar la tarea. Esta es la forma en la cual la mayoría de nosotros se nos manifiesta, mediante la resistencia. Y es que realmente el problema de esta actividad es que te gusta hacerla, disfrutas realmente, por ejemplo, pintar ese cuadro, hacer ese video. Sin embargo, no podemos porque el cerebro la otorga como algo malo y genera este sistema de defensa que hace que esa burbuja sea impenetrable y muchas veces difícil de romper. Sin embargo, aquí viene lo realmente peligroso de este tipo de procrastinación, y es que si no logra romper esa barrera, realmente vienen las consecuencias reales. Y dime si no, ¿cuántas veces no nos decepcionamos o nos sentimos abrumados cuando tenemos un proyecto o alguna tarea en mente y no la ejecutamos? Realmente se siente mal, ¿verdad? Empeora tu estado de ánimo porque simplemente tienes absolutamente todo para ejecutar esa tarea. Sin embargo, es así, no la puedes hacer, y eso te provoca muchos pensamientos negativos. Otra forma de la cual se manifiesta también es hacia los estudiantes. Yo recuerdo cuando era estudiante, siempre me gustaba dejar todo al último y disfrutaba salir de fiestas con mis amigos, dejando hasta el final ese proyecto que la maestra era justamente para evaluar mi calificación final. Sin embargo, siempre pasaba por lo mismo, me generaba tanta presión ese proyecto que al final no disfrutaba la fiesta, y sobre todo no me sentía cómodo porque no tenía en mente toda la fiesta, mi proyecto final, pero seguía sin hacerlo. Y cuando empezaba a realizar era súper complicado porque no tenía el tiempo, tenía la presión encima, me causaba estrés, muchas veces hasta mucha ansiedad y en algunos casos hasta insomnio, cuando yo sabía que si no hacía ese proyecto tenía que volver a cursar el semestre de nuevo. Pues bien, esta procrastinación es de las maneras más peligrosas porque a comparación de las crónicas que te hablan de sentimientos, emociones de desaprobación como lo puede ser la vergüenza o el qué dirán de mí,
ahí, o evitativa, que es mediante distracciones que se pueden gentrificarse más en los niños. Y con la tecnología que tenemos hoy en día, donde podemos estimular nuestro cerebro con un solo clic, la procrastinación por resistencia te deja como metodología que sí tiene dificultades psicológicas, como lo de la depresión, la ansiedad, el estrés, por no hacer el proyecto, lo que tengas que hacer. Y eso provoca que sea la más peligrosa de todas. Sin embargo, si te dijera que a pesar de que son tan peligrosas como te cuento, existen múltiples formas de evadir a tu cerebro que las vea como una amenaza y las vea más como una mejora continua, pues bien, estas formas existen y es más fácil de lo que crees. ¿Cómo resolver la procrastinación? Pues bien, como ya te lo conté anteriormente, la procrastinación no es más que tu cerebro evadiendo emociones. Cuando una acción tiene emociones negativas, como lo puede ser ansiedad y estrés, tu mente la evita, así de fácil. Sin embargo, cuando tú haces la tarea deseada y rompes la barrera de manera continua, tú haces que fluya todo lo que desees y tu mente estará dándose cuenta de que estás tranquilo, estás concentrado y que si bien hay un poco de emociones, realmente no es la gran cosa. Entonces te preguntarás, sí, pero ¿cómo puedo comenzar? Aquí viene el detalle. Existen múltiples métodos que incluso bajo una investigación con psicólogos locales me di cuenta de que estos son los mejores métodos para evitar la procrastinación. Pero antes debemos entender y recordar que es una barrera que tenemos que romper. Esta barrera es como un núcleo invisible que se entra. Entonces tenemos que romper esto que nos evita hacerlo. ¿Y cómo? Pues bien. Comienza con actividades pequeñas. Los psicólogos recomiendan que hacer tareas tan simples que te hacen romper esa barrera, porque una vez que lo logras, lo puedes trabajar de manera fluida. Entonces ellos recomiendan empezar con actividades de comienzo, como lo puede ser encender tu ordenador y poner el programa que necesitas, agarrar ese libro o libreta que necesitas para estudiar, ponerte esa ropa de deporte, pero siempre dando actividades pequeñas. Esto provoca que tu cerebro se dé cuenta de que la actividad que realizas no es una amenaza para nosotros, sino más bien como algo relajado o activo que no nos afecta a nosotros. La regla del 20-20. Una vez que empieces tus actividades chiquitas y vayas subiendo la intensidad, los psicólogos, para mejorar la ejecución, recomiendan hacer la regla 20-20. Consiste en trabajar 20 minutos y descansar otros 20. Esto con el propósito de que esa tarea que estés haciendo no se te haga un acumulo de emociones, sino que tengas unos minutos más para contestar mensajes, ver un poco las redes sociales, estirarte un poco si es necesario, etc. Lo importante es descansar. Ojo, pon un cronómetro de 20 minutos porque también pasa que se nos va el tiempo descansando y se convierte en procrastinación evitativa. Y ahí es donde caemos otra vez en la procrastinación. Te lo digo por experiencia. Haz tu tarea algo que disfrutes. Una vez haciendo la actividad deseada, es súper importante hacer que esta actividad que se convierta en algo realmente que disfrutes hacer. Puedes estudiar mientras comes tu comida favorita, o escuchas música que te gusta mientras vas caminando, o haciendo ejercicio. Tienes que hacer que tu experiencia se convierta en algo placentero para ti, para evitar que tu cerebro vea tu causa de ansiedad o estrés esté activa, y no verlo como una amenaza. Crea tareas claras. Esto es de suma importancia en cualquier proyecto definido. El crear un plan, que es lo que te hace generar tareas definidas, esto conlleva que sea gratificante acabarlas una por una. Por ejemplo, cuando vas al gym y dices, hoy es día de bíceps, para calentar estaré caminando 5 minutos, tomaré 5 minutos de calentamiento, tomaré las mancuernas de 10 kilos y me pondré a hacer martillos 3 series. Mañana toca pierna, calentaré 5 minutos en la caminadora, 10 minutos de estiramiento y en sentadillas. Cuando tú te pones tareas definidas y muy claras, muchas veces es más fácil ejecutarlas, porque no tienes que pensar en una vez llegando qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo lo que hago es que cuando hago un video, un día tengo predestinado una investigación de qué será el tema que hablaré, otro día escribir el guión y grabar, y otro día lo dedico a la edición que quiero que lleve ese video. Esto genera que con cada pequeña tarea que hagas se convierta en una satisfacción constante, haciendo que cada actividad realizada me pueda generar esas pequeñas metas alcanzadas. Ahora bien, un consejo que te puedo dar, que a mí en lo personal me ha servido hasta ahora, es el escribir tus tareas claras. Esto hace un enfoque en tu cerebro más centrado. Cuando tú escribes la actividad o realizas, es como una orden que tú le das a tu cuerpo y a tu mente para realizar la tarea y así ejecutarla también sea más fácil. Ojo, a algunas personas no les gusta escribir o simplemente se les hace aburrido. Si tú eres ese tipo de persona, realmente no es necesario. Igual con un enfoque claro con tus tareas es necesario. Pero si quieres escribirlo, te dará ese plus de claridad, eso te lo aseguro. Disminuir distracciones.
Sabemos que lo que estamos evitando para no procrastinar es justamente las distracciones. Entonces, aquí tienes que preguntarte, ¿qué cosas me distraen? En algunas ocasiones a las personas les molesta el ruido de la tele, las notificaciones del teléfono, etc. Lo importante es que en cada actividad que quieras realizar es de suma importancia quitar todas las distracciones que sabes que te pueden ahuyentar de tu trabajo, ya que si no las haces puede que caigamos en tentación. Pues bien, hasta ahora has aprendido cómo la procrastinación es algo más allá que una simple flojera, cómo las emociones juegan un papel importante en nuestra actividad, los tipos de procrastinación y sobre todo cómo evitarlos. Pero hay algo de lo que no te he dicho de las actividades, a lo que me lleva al siguiente punto, por ende el último: la recompensa. Como ya te lo conté anteriormente, las acciones o actividades conllevan emociones y sin embargo, no todo es malo como te lo he estado platicando hasta el momento. Y es que existe algo súper especial al momento de nosotros terminar una tarea. Nosotros sufrimos algo que los psicólogos lo llaman la recompensa. Y es que consiste en la satisfacción que obtenemos al realizar la tarea. Cuando nosotros terminamos una tarea difícil o simplemente una tarea que tenemos que hacer, es importante que le prestes atención a las emociones que tienes en ese momento. Porque si pasa algo muy curioso, y es que toda la presión y ansiedad que tenías al principio se van disminuyendo hasta acabar con él y se convierten poco a poco en dopamina, en paz, en tranquilidad, porque ya terminaste el pendiente que dijimos que íbamos a hacer y se siente una satisfacción tan grande de lograrlo que si no le ponemos la atención adecuada, tu cerebro simplemente se reflejará en lo malo. Los psicólogos también recomiendan hacer algo atractivo cuando termines tu tarea deseada, con el propósito de darle esa recompensa más allá de las emociones. Por ejemplo, yo cuando termino de leer un libro tengo como propósito ir a comprar mi tarta favorita, como si al terminar mi libro recibiera esa recompensa. Así tu cerebro, en vez de representarlo como algo malo, lo establece como una actividad que te dejará como una recompensa, potenciando aún más la satisfacción de hacerlo. Por eso es recomendable que al realizar una acción o un proyecto, una tarea deseada, es importante sentir que se obtiene una recompensa a cambio de tu esfuerzo, porque potencia completamente esa satisfacción de haberlo logrado. Así, cuando tú logres hacer esa pintura que tanto querías realizar, hacer ese deporte que tanto te querías esforzar por querer conseguir, o simplemente empezar ese proyecto deseado, es de suma importancia potenciar la recompensa al hacerlo, para poder hacerlo más satisfactorio y eliminar la procrastinación de por medio. Conclusión: la procrastinación es un mecanismo de defensa que tu cerebro realiza de manera involuntaria, creando una barrera que hace que las tareas, incluso siendo fáciles, se conviertan en algo imposible. Sin embargo, hoy aprendimos que esas barreras realmente son tan pequeñas que a veces se rompen prendiendo el ordenador o agarrando el libro y ponernos a trabajar. El problema realmente es en vencer esa barrera, que eso que nos deja atorados, darte la orden a ti mismo, la motivación de que realmente se puede hacer las cosas, evitando a toda costa esas emociones, distracciones, pero sobre todo haciéndolas una actividad que realmente puedas disfrutar. A veces no todo es sufrir por no hacer las cosas, a veces simplemente con empezarlas se puede lograr a tener grandes logros. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, tú sabes que la mejor manera para ayudarnos es suscribiéndote, dándole de like y dejando un comentario referente a qué te pareció el video de hoy, ya que para mí es de suma importancia y motivación saber que existen personas como tú que nos apoyan. Mi nombre es Kenny López y recuerda, si dejamos que la procrastinación se apodere de nosotros, tomará el control completo de nuestros objetivos. Qué mejor que nosotros poder controlar nuestra propia vida. Nos vemos en un próximo video. Chao.